Señoras y señores, la Universidad Central, Región de Coquimbo, le da la más cordial bienvenida al segundo día del Congreso Nacional de Educación Astronómica 2022, organizado por la Coordinación Nacional de Educación Astronómica en Chile. Para comenzar esta jornada, nos complace presentar al doctor Cristóbal Espinosa Romo, académico de la Universidad de Santiago de Chile. El doctor Espinosa es licenciado en Física y magíster en Astronomía de la Universidad de Chile, doctor en Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, y actualmente es académico de la Universidad de Santiago de Chile e investigador del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Astrofísica y Ciencias del Espacio. Su línea principal de investigación son los pulsares y la física de las estrellas de neutrones. Analiza datos tomados con radiotelescopios o satélites de rayos X para estudiar cómo rotan los pulsares y así aprender sobre procesos físicos que ocurren dentro y fuera de la estrella. Dejo con ustedes al doctor Cristóbal Espinosa, que nos hablará acerca del sitio web Astropulso para aprender sobre pulsares. ¿Sí? Ya, buenos días. Antes de partir quería agradecerle a las organizadoras por permitirme hablar aquí y a ustedes por venir hoy día en esta mañana de lluvia. Yo les voy a hablar sobre este sitio web que está en la web desde hace como más o menos quizás un año, un poquito menos, ya que fue escrito durante la pandemia, es uno de los buenos resultados de la pandemia, y bueno, les quiero comentar acerca de él y para que me digan qué les parece. ¿Ya? Así se ve el sitio web, ese es el comienzo, se llama Astropulso y se trata sobre pulsares. Es un sitio para leer sobre pulsares, sobre sus propiedades, etc. ¿Ya? En cierto sentido es un sitio bastante simple, es más que nada texto y figuras. ¿Ya? Durante la charla les voy a hablar de qué me motivó a hacer este sitio. Voy a aprovechar la oportunidad de hablarles sobre pulsares para convencerles de que son un cuerpo muy interesante y entretenido de aprender. Espero también, si es que tengo tiempo, de decirles un poco cómo uno puede aprender física sobre esto. Les voy a hablar sobre a quién está dirigido, pienso yo, y también bueno, los contenidos y cómo se hizo y qué es lo que pienso hacer, ojalá, si es que tengo tiempo, en el futuro. Un poco como contexto, decir que yo personalmente, al menos, mi formación desde el colegio, pasando por la universidad al doctorado, siempre fue con un método clásico de enseñanza. ¿Verdad? Yo sé que muchos de aquí se dedican a mejorar los métodos de enseñanza, pero sin embargo, a mí me gustaría involucrarme en eso, pero como yo fui educado, fue un método clásico, en el cual alguien se pone al frente y te cuenta lo que sabe, de alguna manera, y uno se las trata de arreglar para entender, y bueno, y se las arregla para ver si es que aprendió algo y dar las pruebas, ¿cierto? Ya, como les decía, mi experiencia personal es que yo aprendí las cosas de una manera clásica, podríamos decirlo, no sé cuál es la palabra correcta, pero así fue como ocurrió. Ya, dicen que es bueno reconocer los privilegios de uno. El mío, en este caso, fue que en mi casa habían hartos libros y los ambos, mi mamá y mi papá, trabajaban en la universidad. Entonces, cuando algo no se entendía, se podía discutir, y si no, uno iba y abría un libro y trataba de aprender. Y así es como yo logré, creo yo, sobrevivir la universidad y todas esas cosas, sin necesidad de métodos más sofisticados que podían alcanzar mi persona. Sin embargo, entiendo que eso no es para todo. Entonces, me parece que es importante tratar de encontrar otras cosas. ¿Ya? Yo sé que no les estoy contando nada nuevo, pero quería simplemente compartir mi razonamiento al respecto. ¿Ya? Hoy en día, además, está la Internet. ¿Ya? Yo cuando comencé a estudiar en la universidad, la Internet no existía aún, apareció por ahí por el segundo año, de manera en que uno pudiera accederla, me refiero. Y el Internet es impresionante porque puede llegar a cualquier parte y puede llevar información y conocimiento a todas partes, ¿cierto? De nuevo, no les estoy diciendo algo nuevo, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Y por último, yo pienso que los pulsares son súper espectaculares y por lo tanto yo me dediqué a estudiar los pulsares y pienso que pueden ser un buen motor de
como una buena manera de llegar a la gente con ciencia y con conocimiento sobre física y de transmitir un poco la pasión o la fascinación por la astronomía. ¿Ya? En esta imagen, que no salió muy bien, porque, bueno, hubo que transformar el archivo, esto es un pulsar, se supone, y esta es la ciudad de Santiago. ¿Ya? Entonces, los pulsares son súper chiquititos y son súper densos. Ahí adentro hay más de una masa solar, hay como 1.5 masas solares, ¿ya? Y son tan densos que son más chicos que la ciudad de Santiago. Además, bueno, son súper densos, como les decía, son altamente magnéticos y rotan súper rápido. Entonces tiene un montón de propiedades súper extremas que yo encuentro que pueden ser bastante fascinantes y atractivas. Entonces, como les decía, uno se pone a estudiar, uno se interesa por esto, abre libros, empieza a estudiar, se mete a la universidad, aprende a ocupar instrumentos súper complejos, cada vez más complejos, aprende lenguajes de programación, conoce un montón de gente y se pone a trabajar con esa gente y empieza a inventar proyectos y a hacer todo eso y a escribir papers, y a escribir papers, y a escribir papers, y a escribir papers, ¿cierto? Y al final uno termina en un mundo que es pequeñito y está súper alejado del resto del mundo, ¿cierto? También creo que esto no es nada nuevo, pero es importante tenerlo en cuenta. Y el problema es justamente este contacto, ¿cierto? Y en ese contacto están los profesores y profesoras, la gente que trabaja en educación, etc. Yo como investigador me cuesta mucho dar el salto totalmente hasta la casa de alguien, porque hay que cambiar el lenguaje, hay que tener métodos que yo no desconozco, ¿ya? Entonces, este sitio web es un intento por hacer eso, pero no logro llegar hasta allá. Entonces todavía se necesitan ciertos pasos. Y en eso quizás valga la pena escuchar la charla de Carla Hernández hoy día. Y también hay un taller que hace unas profesoras que tratan de ocupar datos sobre ahí está Irma, que ocupan datos reales de astronomía para enseñar conceptos de matemáticas. ¿Ya? Me parece una iniciativa súper buena que intenta construir este puente. Ya. Esa sería más o menos una motivación punto cero de la existencia de este sitio web. Y lo que no sé, de alguna manera me hizo querer hacerlo. También es una manera de devolverle la mano a la internet que tanto nos entrega. ¿Ya? Los pulsares. ¿Ya? Churra, ya. Les lamento, hay cosas que van a estar un poco desordenadas porque hay un problema de último minuto con los formatos de archivo. En el año 34, les voy a hablar un poquito de pulsares en general, entonces esta parte es un poco cronológica y luego ya les doy un poquito las propiedades. ¿Ya? En el año 1934, estos dos caballeros trabajaron en algunas cosas y describieron, y se les ocurrió que existían unas explosiones gigantes, de las cuales ya se tenían algunos indicios observacionales, y las llamaron supernova. Ellos introdujeron ese término. Ya existía el término nova, que era como una estrella nueva en el cielo que brillaba mucho, pero ellos inventaron las supernovas como para diferenciar que estaban las explosiones normales y las superexplosiones. ¿Ya? Y también introdujeron el concepto de que esas explosiones de supernova iban a ser fuentes de rayos cósmicos. Eso quiere decir que emiten muchas partículas muy energéticas que salen hacia el espacio. Partículas, o sea, pedacitos de materia, no fotones. ¿Ya? Y además dijeron que posiblemente el resultado final de eso, algo así como lo que queda después de esa explosión, va a ser una estrella muy pequeña, hecha probablemente de puros neutrones. ¿Ya? Entonces ellos se les ocurrió el concepto de estrella de neutrón, casi por primera vez. Aunque se dice que Landau, que es esta persona de acá, que seguramente lo han escuchado, habría propuesto ya la existencia, como 3 años antes, de una estrella que sería como un núcleo atómico. Eso quiere decir, si uno piensa en un núcleo atómico, por ejemplo, el núcleo atómico de un elemento muy pesado tiene un montón de protones, pero también un montón de neutrones, ¿cierto?, para mantener el núcleo estable. Entonces, a él se le ocurrió que podrían haber estrellas en donde el material está tan apretado que es como tener un solo núcleo atómico. Era como una bola de Landau. Y bueno, al final es como se dice que Landau es el primero que se le ocurrió la idea de una estrella de neutrones. En fin, quisiera aquí también comentar que a través de la historia a la gente le gusta encontrar héroes y cosas así, o personajes que son como los que se le ocurrió algo, ¿ya? Como lo estoy haciendo yo en este momento. Sin embargo, es importante tener claro que esto es un camino casi continuo de ideas que llevan a este tipo de conclusiones, ¿ya? Incluso esta gente que era muy inteligente y seguramente muy bien educado,
Se les ocurrió esto porque ya habían sucedido cosas en los años anteriores que le llevaron a ellos a pensar esto, ¿ya? Por ejemplo, 2 años antes de que ellos publicaran este paper es cuando se descubrió el neutrón, recién ahí. Entonces todo el mundo andaba pensando en neutrones, la estabilidad del átomo, etc. Entonces no es tan loco que se les haya ocurrido esta idea. No les quita mérito, pero hay que pensar que los héroes no son solamente alguien que se sale del resto, sino es la puntita de un iceberg más grande. 30 años después de todo esto, la idea quedó ahí flotando y luego decayó. De hecho, la gente dejó de hablar de las posibles estrellas de neutrones porque era una idea hipotética, era una idea teórica, ¿ya? Pero entonces, 30 años más o menos después, una estudiante en Cambridge, que venía de Irlanda del Norte, que se llama Jocelyn Bell, ella llegó ahí a estudiar, a hacer un posgrado en astronomía y trabajaba con un caballero que se llama Anthony Hewish. Y ella ayudó a armar un montón de radiotelescopios que se ven como estos, ¿ya? Son como un montón de fierros parados, pero con una forma bien particular. ¿Ya? Ellos observaban a 80 MHz, eso quiere decir que la longitud de onda es más o menos, no me la sé, pero debe ser algo como así. ¿Ya? Entonces, basta tener estos fierros para detectar esa onda electromagnética. Ella ayudó a armar como 5 de estos y quedó a cargo de uno de ellos. ¿Ya? Y ellos estaban estudiando cómo titilan ciertas fuentes de radio, así como titilan las estrellas, ese cambio que tiene que ver con la turbulencia del medio interestelar. ¿Ya? Ellos estaban estudiando eso y por lo tanto ocupaban pen charts, que no sé cómo se dice en español, ¿ya? Que es algo como esto, ¿ya? Como los sismógrafos. Entonces ella se dedicó a estudiar esta cuestión y descubrió que habían pulsos y que parecían bastante regulares, periódicos. Entonces le puso atención a eso, cambió la velocidad de este asunto para poder detectar mejor estos pulsos y además se dio cuenta que cada día los pulsos aparecían un poquito más tarde del día anterior, lo cual quiere decir que se iban moviendo junto al firmamento a medida que pasaban los días del año. Entonces con eso concluyó que era un punto fijo en el cielo el que emitía estos pulsos, ¿ya? Le dijo a su supervisor, el supervisor le dijo que probablemente era interferencia, radiointerferencia, algo hecho por los humanos. ¿Ya? Sin embargo, ella perseveró, encontró un segundo y un tercero y al final, bueno, descubrieron los pulsares. ¿Ya? Entonces apareció un paper, que es un paper bastante entretenido de leer, pienso yo, que se llama Observación de una fuente de radio pulsando rápidamente, que al final es como una manera de decir pulsar. ¿Ya? Este paper lo lideró el supervisor, después venía ella, y luego otra gente que sospecho, gente que ayudó en la discusión o operadores de los telescopios, no sé, no estoy seguro. Y en este paper ellos demuestran de que había un punto en el cielo, y que habían varios de hecho, que pulsan y que esos puntos no podían ser, o sea que esta emisión no podía ser hecha por los humanos y que además venía de fuera del sistema solar. Pero además, debido a ciertas otras constricciones, determinan que no puede venir de demasiado lejos tampoco, que venía como de la vecindad estelar del Sol. ¿Ya? Y demuestran y también dicen que tienen que ser la fuente tiene que ser un objeto muy pequeño en tamaño, dado que los pulsos son muy cortitos. Entonces es un paper muy interesante donde hay un montón de deducción científica para demostrar una aseveración. Después de esto, al año siguiente, el mismo año, una persona de apellido Gold publicó otro paper en el que dice este descubrimiento seguramente son estrellas de neutrones. ¿Ya? Y de ahí, bueno, vino una revolución porque se habían encontrado por primera vez aquello que se había teorizado 30 años antes. Y así se descubrieron las estrellas de neutrones. Es imposible seguir sin mencionar que Jocelyn Bell, que a Anthony Hewish, al supervisor de ella, le dieron un premio Nobel por el descubrimiento de los pulsares, pero a ella no le pidieron nada, ¿ya? Lo cual es un poco injusto. Y si ustedes buscan Jocelyn Bell en la internet, se pueden encontrar con titulares de este tipo, ¿ya? Sin embargo, creo que es importante decir que Jocelyn Bell es más que la persona que no le dieron el premio Nobel, ¿ya? Eso no es lo que la define, ¿ya? De hecho, yo he estado en charlas de ella y son súper entretenidas, ¿ya? Es súper dinámica y es una persona súper afable además. Y bueno, se ha dedicado a dar charlas de astronomía y a hacer un poco de astronomía y bueno, descubrió los pulsares, o sea, eso es lo que más importa, ¿ya? También en sus últimas charlas ella también habla un poco de su historia de cómo descubrió los pulsares y esta cita es interesante porque ella dice que cuando ella la pusieron a cargo de ese radiotelescopio, ella pensó que ella no era lo suficiente,
que no era capaz de hacerlo, que no tenía la capacidad de conocimiento como para poder lograr hacer eso. Entonces tenía este síndrome del impostor que se llama. Entonces ella pensó que le iban a echar. Pero ella dijo, bueno, antes de que me echen voy a darlo todo, porque por lo menos así cuando me echen, por lo menos no me voy a arrepentir de no haberlo intentado. Y bueno, no la echaron nunca y descubrió los pulsares, ¿ya? Entonces me parece que es interesante. Y mi punto con contarles todo esto es que detrás de cada gran descubrimiento, en ciencia o quizás en otros lugares también, siempre hay como una historia humana que uno puede rescatar y que es interesante, ¿ya? Eso creo que es algo que hay que considerar. Ya, volviendo a los pulsares. Entonces, los pulsares nacen en las explosiones de supernova, ¿ya? Entonces la explosión de supernova es cuando una estrella mucho más grande que el Sol se le acaba el combustible, la presión interna ya no es capaz de ganarle a la fuerza de gravedad y colapsa en sí misma, se contrae por acción de la fuerza de la gravedad y solamente hay una presión ahí que se llama presión degenerada de los neutrones. Eso es lo que va a mantener a la estrella viva ahora, o sea, no viva, sino, bueno, viva en cierto sentido, estable, digamos. Y es por eso que no sigue hundiéndose por acción de la gravedad. Si tuviera un poquito más masa, ni siquiera esa presión de los neutrones sería suficiente y esto se hundiría y se convertiría en un agujero negro, ¿ya? Pero aquí la masa no era muy grande, pero sí era más grande que la del Sol y se convirtió en una estrella de neutrones. Entonces el equilibrio aquí está dado entre gravedad y presión degenerada de neutrones, ¿ya? Y un objeto súper denso, como les decía, esto tiene como 24 kilómetros de diámetro y aquí hay como 1,5 veces la masa del Sol, ¿ya? Esto solamente, bueno, esto sale en el sitio web. Esta es la península de Antofagasta, entonces. Esta es la península de Antofagasta vista desde el espacio, desde la Estación Espacial Internacional. Y este es el tamaño de una estrella de neutrones. Entonces, solamente va a tener una idea de lo chiquititas que son y lo compactas y densas que deben ser, ¿ya? Entonces, por dentro, lo que sucedió es que en el momento de la contracción, los átomos, que eran, ¿cierto? Ustedes saben, los átomos como uno se los enseña, ¿cierto? Tenemos un núcleo de protones y neutrones y afuera tenemos electrones. Ahora, si el asunto se empieza a contraer y contraer, los protones y los electrones empiezan a tocarse, digamos, y ahí ocurre un decaimiento que se llama beta inverso, en el cual se fusionan y generan un neutrón. Y sale un neutrino disparado hacia el espacio, ¿ya? Y así es como, después de este proceso de contracción, la estrella al final está formada mayoritariamente por neutrones. Y por eso se llama estrella de neutrones. En cuanto a su estructura interna, lo que creemos, y esto es solamente basado en modelos físicos, apoyados por ciertas observaciones, esta es una tarea que ha tomado años, porque es complejo, está súper lejos, y los métodos de observación son nuevos. Hubo que desarrollar métodos totalmente nuevos, diferentes a los que tiene la astronomía tradicional, digamos, entre comillas tradicional. Entonces creemos que tiene una corteza externa que es relativamente sólida, que es como un cristal de fierro, ¿ya? Se podría pensar como una especie de una corteza de fierro, como un rodamiento, algo así, ¿ya? Y por debajo hay un superfluido de neutrones, hay mucho menos protones y electrones, y en la parte central simplemente no tenemos muy claro lo que hay. Puede que haya puros quarks desconfinados, puede que haya hiperones, muones, piones, un montón de partículas extrañas y exóticas. Eso no se sabe muy bien. Por fuera, la cosa es mucho más desordenada. Esta es la Tierra, no se ve muy bien ahí, pero la Tierra sabemos que tiene un campo magnético que uno lo dibuja con estas líneas, ¿ya? Y eso tiene una configuración que se llama dipolar. Eso se refiere a la forma que tiene. Tiene un polo norte y un polo sur y solamente hay 2 polos, esencialmente. Eso es la parte dipolar del asunto. Y tiene esta forma. El pulsar creemos que tiene la misma forma, pero además está la situación de que este es el eje de rotación y este es el eje magnético. Y al rotar, como acá se muestra, el eje, hay un beam de radiación acá, hay un haz de radiación muy colimado, muy delgadito, que sale despedido desde los 2 polos magnéticos. Entonces, si uno está parado en el punto correcto, por ejemplo ahí, ahí le llega radiación, ahí le llega radiación, entonces vemos los pulsos, ¿ya? Pero hay que entender que la emisión del pulsar no es pulsada. La pulsación es un efecto de su rotación, ¿ya? La emisión está saliendo del pulsar continuamente. Lo que pasa es que cambia su dirección, es como un faro. Y el faro no se prende y se apaga, simplemente rota, ¿ya? Esa es la idea. Esta simulación de abajo, estas dos cosas, estos 2 gráficos los voy a incluir en el sitio web
pronto, y lo hicimos nosotros. Pero esto es de la NASA, ¿ya? Y esto no es una simple animación, sino esta es una simulación de partículas siendo aceleradas en las líneas de campo magnético, ¿ya? Y hay hay electrones en blanco y positrones en rojo, ¿ya? Y es así, y es debido a la aceleración de esas partículas que se logra la emisión de este beam de luz. Entonces esto aquí, lo que está aquí son las partículas, lo que se grafica aquí es la luz. Debido a ese efecto, voy a volver una para atrás, debido a este efecto de que podemos detectar un pulso por cada rotación, es que sabemos con mucha precisión a qué velocidad rotan los pulsares, cuál es la frecuencia angular de los pulsares, la conocemos con mucha precisión. Y resulta que rotan súper rápido. Entonces, yo les voy a tocar unos sonidos que la gente ha transformado la emisión electromagnética, los numeritos que uno recibe, las ha transformado en sonido, porque así uno se puede dar cuenta, como mediante el oído, a qué velocidad rotan. Ya no sé si han escuchado esto antes. Entonces, bueno, eso. Entonces, ese pulsar, que suena como un camión, da 11 vueltas por un segundo, ¿ya? Entonces piensen en esta bola que tiene el tamaño como de Santiago, o quizás como de Coquimbo, ahora que está tan grande, y está rotando, y está dando 11 vueltas por segundo. Y por afuera tiene todo este pelo de partículas y campos magnéticos, ¿ya? Entonces imagínense toda esa cosa, pero rotando 11 vueltas por segundo. Y podemos ir más allá. Esta animación es súper lenta, da como, no sé, una vuelta por segundo. Aquí estamos dando 30 vueltas por segundo en el que voy a tocar ahora. ¿Ya? Ya lo paré. Ya. Y este da 642 vueltas por segundo. No es el más rápido, creo que el más rápido da como 700 y un poquito más, ¿ya? Pero este es el más rápido que encontré que habían sonidos. Y este suena como un mosquito, ¿ya? Porque ya no se logran distinguir cada pic del sonido. Ya. Bueno, ya. Eso fue mi explicación sobre pulsares. En el sitio web pueden leer mucho más. Pero lo que intentaba demostrarles es que son súper extremos, que tienen bastantes propiedades extremas. Y a eso, para extremas me refiero a que son quizás las cosas que rotan más rápido en el universo, son las cosas que tienen el campo magnético más potentes del universo, y son las cosas más densas del universo antes de los agujeros negros. Los agujeros negros ahí ganan, ¿ya? Pero son súper extremas en todos esos otros sentidos. Ya. Motivación y público objetivo del sitio web. Lo dividí en dos partes. Una es el asunto del idioma. El sitio web está en español, ¿ya? En castellano. Y la razón principal es que la internet, yo en algún momento de mi vida tuve que aprender inglés, más o menos tarde, como a los, no sé, 20, 25 años, y me di cuenta de que la internet es mucho más útil en inglés que en español. En español es bastante inútil, la verdad. O sea, hay muy poca información. Ustedes seguramente ya se han dado cuenta de eso también, ¿ya? Si uno se mete a la Wikipedia, en la página principal, uno ve que hay como 6.5 millones de artículos en inglés. 6.5. En español hay solamente 1.7. ¿Ya? Es súper poco. Y pensemos cuánta gente habla español, ¿ya? Y solamente por comparar, por ejemplo, en holandés hay 2.600.000, 700 casi. Y Holanda es un país bastante chico. Y nadie más habla holandés. ¿Ya? Entonces, o los polacos tienen casi un poquito menos que en español. Polonia es un país grande, pero nadie más habla polaco que ellos, y así todos tienen un montón de artículos. En español no hay nada. Y eso es un poco preocupante, ¿ya? Porque esto es conocimiento, ¿ya? Aquí estoy apuntando a cuando uno ya se interesó por algo y quiere aprender más sobre eso, ¿ya? No estoy hablando de convencer o atraer a la gente de que la ciencia es interesante o de que el conocimiento es importante, ¿ya? Eso es otra etapa que es súper importante, o sea, es súper necesaria. Pero una vez que alguien se interesó por la ciencia, que se interesó por un tema, ¿qué hace? ¿Ya? Normalmente va a la Wikipedia, y si se encuentra con mala información, hasta ahí llega, ¿ya? Y si no sabe inglés, hasta ahí llegó, o sea, y no hay nada más que hacer. Entonces pienso que hay que cubrir ese espacio. En particular en cuanto a astrofísica, si uno empieza a buscar, hay material, sí, pero no es mucho,
¿ya? Y si uno realmente empieza a mirar, mucho material es el mismo, está copiado de un sitio a otro. Entonces hay poca originalidad, hay pocas nuevas versiones, lo cual también es importante en cuanto a variedad, para esparcir el conocimiento, para hacerlo más rico, ¿ya? Entonces, no sé, estos son mis pensamientos personales que estoy compartiendo. Hay todo un continente que habla español, ¿cierto? Casi toda Sudamérica, con la excepción de Brasil, y así todos ellos, la gente en Brasil también entiende español. Y con la internet podemos llegar a cada rincón de estos países, ¿ya? En el celular podemos llegar pronto cada lugar del país, o sea, de estos países van a estar conectados por la internet. Creo que no hay manera de detener eso. Esto es un ejemplo, esta es Ciudad de México, hay millones y millones de personas ahí a las que es importante, hay que esparcir el conocimiento para toda esa gente, y también en lugares pequeños. Por ejemplo, esto es Caspana, en el norte de Chile, ahí también llega la internet, o va a llegar si es que a casa en algún momento. Entonces me parece que, bueno, esa es la motivación. Ahora, ¿por qué pulsares? Una razón es porque son espectaculares y a mí me gustan mucho, y es de lo que sé y de lo que puedo hablar, ¿ya? Pero también tengo otras maneras de defender el tema. Se ha mencionado que el 70% de la infraestructura astronómica mundial va a estar en Chile dentro de las próximas décadas, ¿ya? Ese número se puede discutir. Por ahí Eduardo Hunda en Antofagasta dice que es 56% si uno considera otros criterios para evaluar esto. Da lo mismo, hay un montón de telescopios en Chile, ¿ya? Lo que sí es que no todos esos telescopios no representan todo el tipo de astronomía que se hace en el mundo, ¿ya? Y eso es súper importante, ¿ya? Si nosotros vamos a ser un país que se jacta de ser astronómico y en donde estamos enseñando astronomía, no podemos basarnos solamente en la astronomía que hacen los telescopios que otros países vinieron a instalar acá, ¿ya? Por ejemplo, en Chile no se observan pulsares, porque no se puede, porque para observar pulsares se necesitan otro tipo de telescopios, ¿ya? Por ejemplo, se necesitan telescopios como estos que se hacían en el pasado, son antenas gigantescas. Esto tiene como 80 metros de diámetro, es un edificio, ¿ya? Esa cosa en Chile no hay. Esto observan en ondas de radio, como de 1 gigahertz, eso quiere decir como 10 centímetros de longitud de onda. Eso no existe en Chile. ALMA observa en otro régimen, ¿ya? Y en Chile no hay radio. Tampoco hay este tipo de cosas que funcionan como en muy baja frecuencia en radio. Esto está en Holanda, es nuevo, es moderno, ¿ya? Estos son ahí dentro, en cada uno de esos como cuadraditos, hay estos fierros parados que son como dipolos, que son capaces de detectar la radiación electromagnética del espacio, o sea, que viene del universo, y mediante el uso de muchos computadores, alto poder computacional, logran capturar señales de puntos específicos del cielo ocupando técnicas de interferometría, ¿ya? Esto es algo moderno y en Chile no existe, ¿ya? No digo que tenga que existir, lo que digo es que si vamos a educar sobre astronomía debiéramos ser completos, ¿ya? Otra razón por la cual a mí me interesa hablar de pulsares es porque en Chile somos muy pocos los que trabajamos en pulsares. Seguramente por esto mismo, ¿ya? Porque la astronomía en Chile en general se ha dedicado a otros aspectos de la astronomía, a otras áreas, porque son las que se pueden desarrollar con los telescopios que hay acá. Ya. Respecto para quién pienso que este sitio web a quién le pueda servir, en particular para quien sea que se le ocurra y que tenga interés en leerlo, ¿ya? Entonces, porque está abierto, es gratis, ¿ya? Y pienso mantenerlo arriba por años, si es posible. Pero sí es importante decir que para poder leerlo y poder disfrutarlo o entenderlo, que sirva de algo, hay que tener un interés previo, ¿ya? Porque el sitio no tiene nada que sea como, hey, ven, los pulsares son espectaculares. No tiene eso. O sea, tiene que haber alguien que ya pasó por eso, o sea, ya vio TikToks, ya vio cosas de Instagram, ya escuchó a YouTubers y dijo, quisiera aprender un poco más sobre pulsares. Bueno, ahí esa persona debiera aterrizar acá, ¿ya? Esa es la idea. Se requiere el manejo de ciertos conceptos físicos, sí, porque traté de hacer las cosas más simples, pero estoy hablando de conceptos físicos simples, como fuerza, presión, quizás momento angular, ¿ya? Pero yo creo que igual se puede leer sin entender eso muy bien. O si no lo lee, bueno, va y abre Wikipedia y trata de saber qué es lo que es. Entonces, es para alguien que tenga un interés en esto. Y puse aquí estos universos de gente que pienso que pueden ser les pueda servir. Y por supuesto, dado que por el sitio, por lo menos hasta ahora,
es esencialmente texto con imágenes, pero no tiene videos, no tiene nada súper entretenido. ¿Ya? Es solamente texto. Entonces se requiere capacidad de leer, que es algo que quizás se pierde un poco. Respecto a los contenidos, bueno, esencialmente está, como les decía, es solamente texto. Está compuesto por ahora en esencialmente capítulos. Tiene 6 hasta ahora. Son cortitos, y son más o menos independientes entre ellos, pero así todos están ordenados porque pienso que esa es como la manera lógica de ir interiorizándose en el tema. ¿Ya? Está claramente sesgado por lo que yo trabajo, que yo estudio la rotación de los pulsares, entonces esto se mete mucho en ese tema. A mí me gustaría que otra gente que trabaja en pulsares pudiera escribir quizás otras cosas, o que yo tuviese mucho más tiempo del que tengo y tenga tiempo para escribir sobre otros aspectos de los pulsares. ¿Ya? Y también intento incluir información sobre cosas actuales, o sea, que ofrezca un poquito más que textos más clásicos sobre el tema, porque se han descubierto una que otra cosa nueva en los últimos años. En cuanto a qué tan profundo va, no es súper profundo, no creo que sea mucho más técnico de lo que ya les hablé hoy día. ¿Ya? Esta quizás es la parte más técnica. Aquí se habla sobre cómo se observan los pulsares, la técnica de doblado de los datos, etc. ¿Ya? Tiene algunas cosas técnicas, quizás también al final genere más preguntas que respuestas, pero pienso que eso no es malo. ¿Ya? Pienso que probablemente así es la cosa. O sea, si alguien está interesado aquí, o deja de estar interesado y se da cuenta que esto no es, no es para ellos, o sigue interesado. Ya. Finalmente, les quería comentar, solamente compartir cómo se hizo, solamente porque quizás cometí un montón de errores y ustedes me pueden decir, o por ser transparente en esto, y qué ideas tengo para más adelante. Yo lo primero que se hizo fue decidir, que ya creo que sí, voy a hacer una página sobre pulsares, y lo que, sin embargo, me demoré mucho en comenzar. Pero algo que hice en algún momento fue pedirle, tenía una amiga que es bióloga, es doctora en biología y decidió salirse de la investigación y dedicarse a ser ilustradora. Entonces le dije, tú me podrías hacer un dibujo de un pulsar. Y ella, como estaba tan entusiasmada con ser ilustradora, lo hizo en una semana, en un rato. Y hizo ese mono que está aquí, que lo han visto seguramente a través de la presentación. Y eso me obligó a comenzar, porque si ya me había hecho el dibujo, no podía dejarla colgando así. Entonces, y justo llegó la pandemia y me puse a escribir. Pues entonces, hay que escribir. Entonces, escribí un montón de cosas, diseñé las figuras, le pedí figuras a ellas. Luego, había que armar el sitio web, me di cuenta que no es tan simple. Entonces dije, mejor voy a contratar a alguien. Entonces, me conseguí también a alguien que lo haga. Y también, una vez que tuve una versión 0.0, se la envié a un montón de gente, ¿ya? Amigos que también se dedican a la ciencia, otros astrónomos, conozco un montón de gente que trabaja en la biología también, se lo mandé a ellos, se lo mandé a mis papás, se lo mandé a mi hermano que es músico, se lo mandé a un montón de gente para decirle, dime qué piensas, ¿se entiende o no? Recibí un montón de comentarios, el sitio cambió de nuevo y la versión que tengo ahora, que está arriba, es la que salió después de eso, ¿ya? Como les decía, bueno, ella hizo el sitio web, inventó el logo, y toda la estética del sitio lo hizo ella, y yo al final no tuve casi nada que decir. Le dije, bueno, te quedó bien, está bien. Por lo menos, no sé. Y Florence, ella se ha dedicado a hacer los diagramas. Hay muchos que aún no he subido, y hizo como el dibujo principal de un pulsar. Y todo esto, al final, hay que pagarle a la gente, el trabajo no es gratis. ¿Ya? Entonces, con un Fondesit que tenía, le cubrimos toda esta operación. Para el futuro tengo un montón de ideas, pero no sé cuándo se puedan ejecutar. Conversando con gente aquí se me han ocurrido incluso más ideas. Pero algo en lo que ya estoy trabajando un poco es una sección con pulsares famosos. Se me ocurre que puede ser una buena idea, después de hablar en general de pulsares, hablar de algunos en particular. Porque resulta que los pulsares igual tienen como sus personalidades. Entonces, hablar de estos dos que son famosos. La historia que les conté de Jocelyn Bell y toda esa cosa está escrita en millón de partes en la astronomía, o sea, en la internet, pero a mí se me ocurrió una manera de contarla junto al hecho, como a la historia de la lógica de determinar que estas fuentes eran espaciales, o sea, que eran
astronómicas, y también de concluir que eran estrellas de neutrones. Eso mezclado con la parte humana, pienso escribir eso, pero bueno, no sé cuándo. Pero ya por lo menos tengo los datos. Incorporar más participantes, porque hasta el momento lo he escrito yo solamente. Más que nada hay otras dos personas que podrían haberme colaborado, pero con la pandemia se hizo súper complicado y al final lo hice yo solo. Pero me gustaría tener más gente que quiera escribir cosas. Y como les decía, hay unas profesoras que están haciendo datos de esto para aprender matemáticas, no solamente de pulsares, pero se podría hacer una conexión con eso. Y por último también tengo la idea que en algún momento habría que traducir, quizás en inglés las noticias científicas son un montón, quizás tener un espacio en donde se puedan presentar cosas en español. Y muchas gracias. Y bueno, esa es la dirección. Le agradecemos la conferencia al doctor Cristóbal Espinosa. A continuación, realizaremos una ronda de preguntas para que las y los asistentes puedan intercambiar ideas en torno a lo expuesto. ¿Quién parte? Hola. Encuentro espectacular toda la página. Gracias. Me gustan los pulsares, cuando tenía mucha idea, entonces va a ser perfecto. ¿Tú ahí tienes datos de pulsares como para poder bajarlos y graficarlos? No, pero pues eso sí se podría hacer. Sería súper útil para poder llevar a la sala de clase. Ya. No sé. Y no sé, profesor, en todo caso. Ya, no, Pero de hecho. imagino proyectos como para enseñar a graficar, desde graficar hasta como la onda sinusoidales, que nos pueden enseñar. Sí, hay que hacer ciertos pasos. Nosotros hemos hecho algo así con Carla y su equipo de profesoras, o no sé si eso está bien dicho, no sé si es su equipo, pero y un equipo de profesoras. Y la idea es quizás o linkear desde la página a lo que estén haciendo ellas, o a poner los datos directamente aquí, pero si uno pone datos hay que poner un set de instrucciones y decir qué es lo que es. Hay un trabajito que hacer, pero gracias por el comentario. Porque es difícil encontrar a veces los datos. Es decir, Sí, es que lo que pasa es que los observatorios los tenemos, pero no es fácil. Tienes que estudiar para bajar los datos. justamente, hay que Porque estudiar sea algo como fácil, 3 años de astronomía. No puedes entenderlo. Porque Sí. te las tablas relativamente fácil para poder bajar hasta el Excel, que es la plataforma más Sí. usada. Se puede hacer algo, se puede pasar los datos a un formato normal, digamos, y a variables que sean entendibles, como periodo y tiempo, en vez de cosas raras. Exactamente. Ya, Sí, sería bueno. gracias. ¿Allá al fondo? Una pregunta y un comentario de sugerencia. La pregunta es, viste que los cristales tienen su campo magnético y con eso aceleran las partículas de ¿esas partículas de dónde salen? Buena pregunta. Te contesto al tiro y después me hace. A ver si que puedo llegar rápidamente a un pulsar. Acá hay uno. Mira, esto está rotando en este eje, ¿cierto? Este es el eje de rotación, no se lee muy bien ahí, pero este es el eje de rotación y este es el eje magnético. Y debido a que estas cosas están desalineadas, porque tienes un dipolo magnético rotando, cambiando en el tiempo, eso genera un campo eléctrico, ¿ya? Por cuestiones de electrodinámica. Y ese campo eléctrico es súper potente en el polo magnético y es capaz de ganarle a la gravedad y extraer partículas de la superficie de la estrella. ¿Ya? La pregunta es buena, pienso yo, porque en realidad, como esto es tan compacto, uno debiera pensar de dónde vienen esas partículas que graficó el Cristóbal, ¿cierto? No, de hecho, porque en la superficie de la estrella hay una red cristalina de fierro, que son iones de fierro puestos ahí equidistantes, y un montón de electrones moviéndose para todos lados, como es un superconductor. Y el campo eléctrico afecta a partículas cargadas. Entonces extrae por un polo electrones y por el otro polo protones. Y esas partículas son aceleradas a través de las líneas de campo, emiten rayos gamma que decaen en electrones y positrones, que emiten más rayos gamma que decaen en electrones, y así. Y así se forma una especie de nubecita, ahí, justamente ahí, que después son aceleradas como en la animación de antes.
No. No, te entiendo. Sí, me gustaría, pero algo que aprendí aquí, justamente que he parado en esta, es que yo trabajé con estas dos personas, que resulta que yo las conocía de antes, porque en la pandemia es difícil conseguirse gente sin conocerle, ¿ya? Pero necesito alguien que sepa hacer videos, que sepa sobre libretos, que sepa todo eso, porque si me pongo a inventar todo yo, me voy a morar para siempre y no va a quedar tan bueno tampoco. Entonces, pero sí, me interesaría algo así. Pero se necesita como un equipo para eso. Gracias. Creo que él estaba antes, no sé. Bueno, tú eres la moderadora. Mira, pasa que como profe en el aula, muchas veces a los estudiantes se les invita a investigar sobre el tema. Y para ellos es más fácil primero partir con las redes sociales, o sea, el Instagram, un video corto, YouTube. ¿Tienen posibilidad de hacer eso también? Ya, mira, cuando yo comencé a hacer eso, la persona que hizo el sitio web y las personas a las que comenté me dijeron eso de inmediato. Me dijo, ya, tenés que hacerte un canal de YouTube, tenés que hacerte una cuenta en Instagram y una de Twitter. Y yo me imaginé todo eso y me abrumé y no hice nada. Porque yo, con suerte, uso Instagram, no tengo Twitter, no sé, quizás son muy a la antigua. Pero además que para hacer eso requiere estar ahí encima cada semana poniendo cosas, porque si no la cuenta como que muere. Entonces, yo no tengo ese tiempo. Entonces, de nuevo, necesitaría alguien que esté ahí pegado haciendo eso. Si una vez eso fuese posible, quizás a través de CIRAS, que es el centro de investigación que tenemos, si eso de ahí fuese posible, no tengo ningún problema en tener ese tipo de presencia. Pero el sitio por ahora está diseñado de una manera estática, ¿ya? No tiene página de noticias, no tiene nada de eso, porque me parece que es más triste tener una página de noticias en donde la última noticia es del 98 a tener una que no tenga nada. Prefiero no tener nada y que sea una página estática, como un centro de consulta, un libro ahí abierto, no sé. Pero eventualmente, si esto crece, habría que hacer eso. Gracias. Ahora, una consulta más personal. ¿Qué tipo de matemática ocupa en la investigación? ¿Una matemática más sofisticada, de espacio, de no sé, o cosas más prácticas de medir cosas? O sea, ¿cuál lejos está la matemática que se puede utilizar para aprender esto de lo que sabe un alumno en el colegio, por ejemplo? A ver, estoy pensando cómo... para estudiar pulsares, por lo menos lo que yo hago es más que nada un análisis de datos, y ahí hay que ocupar matemáticas, o sea, inmediatamente hay que ocupar transformadas de Fourier, cosas que se llaman periodogramas, cosas que son más o menos complejas. O sea, una transformada de Fourier ya es algo que es relativamente complejo, pienso yo, para nivel escolar. Sin embargo, uno puede hacer análisis como graficar, por ejemplo, la frecuencia versus el tiempo a través de muchos años, y uno tiene una recta de que decrece. Si uno le calcula la pendiente a esa recta, puede calcular el campo magnético del pulsar, que me parece algo entretenido. No es como nosotros lo hacemos, pero se podría hacer. Lo que pasa es que al final las técnicas de análisis de datos han evolucionado mucho. Entonces empiezan a distanciarse mucho de las primeras cosas que uno aprende. Entonces, en general no es asequible, pero sí uno puede quizás vestirlo de algo asequible. Sí. Bien, le agradecemos al doctor Espinosa por su respuesta y sus conocimientos compartidos en su presentación con este cálido aplauso. Muchas gracias.